Gustavo Segre. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches para todos. Bueno, Brasil esta semana que comienza hoy debe pasar dos indicadores muy interesantes, que es los 60 millones de dosis aplicadas, que equivale a un 20% para primera dosis y un 10% para primera y segunda dosis. Tiene 82 millones de dosis distribuidas y una explicación que se aplica también aquí en Brasil, que es exactamente la misma que en Argentina. ¿Por qué no se dan todas las dosis que se distribuyen? Para que nadie se quede sin vacunas. Es una cuestión estrictamente política, es evitar que alguien tenga que cerrar un vacunatorio por falta de dosis. La semana pasada comentábamos, Eduardo, que el Instituto Butantan el viernes se quedó sin insumo farmacéutico activo. Bueno, hoy se comprometió a que deben recibirse insumos entre Butantan para la Sinovac y el Instituto Fiocruz para la Oxford AstraZeneca, 25 millones de dosis para poder fabricar, producir 25 millones de dosis, lo cual le da una tranquilidad al mes de junio, que estaba bastante comprometido por esta interrupción de la producción. La caída de las muertes en personas de 80 años para arriba es 60%. Se ha caído y estas son las primeras personas que se vacunaron, junto con otro indicador que redujo el 71% de los fallecidos del servicio de salud, lo cual muestra que claramente la vacunación es el foco principal para evitar sobre todo los casos graves de internaciones y de fallecidos. Un dato que llamó mucho la atención en el mundo fue la experiencia en una ciudad que se llama Botucatu, a 250 kilómetros de la ciudad de San Pablo, donde se aplica en un día 65.000 dosis de vacuna. Entre hoy y mañana se debe llegar a los 106.000 personas vacunadas, a los cuales le dan a todos los mayores de 18 años la primera dosis y luego inmediatamente la segunda de la vacuna de Oxford AstraZeneca. Esto es una experiencia que está coordinando el Instituto Fiocruz, que ya realizó la ciudad de Serrana con las vacunas de Butantan y que dio excelentes resultados. No hay ninguna persona en unidades de terapia intensiva en esta ciudad de Serrana, que tiene 50.000 habitantes y se aplicaron 28.000 dosis de vacunas. En la parte económica, dos datos que llaman mucho la atención también, porque es a contramano de lo que ocurre prácticamente en todos lados. Primero, una nueva compañía aérea empieza a volar el 29 de junio, capitales brasileños, se llama Itapemirim, viene de una familia de ómnibus de larga distancia, que debe primero tener 5 aviones, que va a trabajar con las capitales con precios muy reducidos. Y la segunda, una inversión millonaria, 800 millones de dólares solamente en el Estado provincial de San Pablo de Mercado Libre. Va a contratar 5.000 personas. ¿Y por qué esto, Eduardo? Porque no hay leyes que conspiren contra la contratación y no hay leyes sindicales que conspiren contra la inversión, según la propia empresa. Hoy compartimos con el doctor Sin una preocupación que tiene que ver con los nenes, con los chiquitos, pequeños. Y hay dos informaciones que me permito citar las fuentes porque no comparten los mismos datos. No coinciden. Por un lado, no coinciden. Por un lado, en la parte más optimista de la información, un sitio que es oficial del gobierno, donde se registran los fallecimientos por escribano público, esto es una obligación aquí en Brasil, que se llama transparencia.registrocivil.br.gov.br, y esto menciona que en el año 2020, menores de 9 años, desde el 16 de marzo, que fue la primera vez que falleció alguien en Brasil, hasta el 31 de diciembre, fallecieron 482 niños de esta edad, menores de 9 años. Y desde el 1 de enero del 2021 a la fecha, 640. Esto muestra un crecimiento espantoso de los jóvenes. Y cuando vamos a un dato que es más grave todavía, un instituto que se llama Vital Strategy, que menciona que en el 2020 existieron 50.000 chicos hospitalizados, de los cuales 1.900 menores de 10 años fallecieron, y sobre estos 1.900, 1.064 eran bebés, menores aún. Gustavo, te quiero contar esto. ¿Por qué llama la atención esta cifra de casi 2.000 niños, de los cuales han muerto la cantidad que estás diciendo? Porque en Estados Unidos se internaron, murieron en realidad 462 chicos durante todo el año pasado. Por eso nadie se explica por qué motivo en Brasil murieron tantos niños.
pero la verdad es que... Estuve buscando información, doctor, para ver qué era lo que podía estar ocurriendo. Hablé con unos médicos, un pediatra para ser exacto, y él me observó lo siguiente. Ya en el 2018, no había pandemia, el sistema privado y público de salud tenía un faltante de 3.000 camas de unidad de terapia intensiva neonatológica. Y el total en ese momento eran 8.700 camas. Incluyendo en este momento la cantidad, sobre todo en esta segunda ola que ataca a los chiquititos, no había unidades de terapia intensiva, y eso se agrega el riesgo donde la gran parte de los chicos contagiados proviene de sectores carentes de la sociedad que no tienen cómo hacer una cuarentena. Claro. Y concluyo con un dato, Eduardo, para no llevar demasiado tiempo, pero me parece importante también. En el día de hoy, a pesar de los modelos diferentes, donde en Brasil se recomienda no salir, no se prohíbe la salida, y la gente obedece la recomendación de no salir hasta que se libera, por supuesto, la libre circulación. En la ciudad de San Pablo, por ejemplo, no se podía salir en la recomendación, nuevamente lo digo, no hay multa, prisión, no hay que pedir permiso a nadie. Se hacía de las 8 de la noche a las 5 de la mañana. En el día de hoy, por primera vez en la segunda ola, Argentina pasa a Brasil en los contagios por millón de habitantes. Son 73.226 contagios por millón de habitantes para Argentina y 73.207 para Brasil, lo que lleva a indicar que es importantísimo el protocolo, la distancia social, el sistema de salud, pero no siempre el cerrar totalmente es un sistema efectivo para contener la contagio. Está claro. Gustavo Segre, un abrazo muy grande, querido. Otro para ustedes, hasta luego. Hasta luego.